y sean todos bienvenidos que vamos a desarrollar el seminario número 4. La idea es insistir en que para resolver problemas hay que tener una metodología paso a paso. Y eso contribuye a mejores puntajes en la prueba, pero sobre todo a una mejor comprensión como competencia de salida. Nos interesa acá cómo resolver el problema de física número 58. Interesa tener un método para resolver problemas, para que lo aplique en química, en física, en matemática, en donde sea, porque es un principio, ¿ya?, de observación a un enunciado. Entonces, voy a compartir con ustedes un documento donde vamos a trabajar con nuestro problemita. Aquí vamos a tratar de posicionarnos. Este no es. Y acá está, se me tiene foto que está al lado. Ya. Seminario 4. Hay que apelar para que se la pantalla completa. Aquí. Ya. Estamos. Seminario número 4. Entonces, como les decía, en el seminario número 4 vamos a revisar la prueba A1, pero en la parte de problema. ¿Ya? En la parte de problema. Entonces, tenemos nuestro primer problema. ¿Ya? El primer problema es, a partir de la animación, construye y envía. Es enviar, estuvo fallando un poco, gráfico de posición versus tiempo para el movimiento que describe el móvil, no, el planetita ese que está ahí, ¿verdad?, jugando. Entonces, nosotros tenemos que identificar, hacer el esquema, donde vamos a colocar los resultados. Luego, ¿qué conceptos están involucrados? Los modelos que se utilizan. Luego, la evaluación, o es decir, calcular la memoria de cálculo de la evaluación, y el análisis de los resultados. Entonces, nosotros tenemos que aprender a observar el enunciado. Acá el enunciado es un sistema móvil, ¿tá?, animado, que se mueve. Pero si nos están pidiendo graficar versus tiempo, y se supone que cada uno de los saltos que da el planeta es un segundo, nosotros tendríamos que ver cuántos segundos dura todo el movimiento para poder hacer la gráfica, ¿ya? Entonces, si esperamos la partida aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos dura el movimiento total. 12 segundos. Por lo tanto, la gráfica en el eje del T, porque nos están pidiendo posición versus tiempo, ahí arriba está, vamos a tratar de colocar un lapicito, pluma, ¿verdad? Nos están pidiendo posición versus tiempo.
Eso significa que tenemos una gráfica, ¿ya? Acá la voy a hacer una gráfica posición versus tiempo. Aquí tenemos el tiempo y acá tenemos la posición. Acá tenemos los positivos y acá tenemos los negativos. Si miramos el planetita que está acá, está partiendo para tiempo igual a 0, ese es el tiempo igual a 0, está partiendo de menos 4, está partiendo de por acá. ¿Ya? Luego empieza a subir porque va del menos 4, menos 2, menos 1, etc. Entonces esta cosita empieza a subir. ¿Qué largo le damos al eje T? Contamos 12, ¿verdad? 12. 12 segundos. Porque nuestro sistema lo tenemos en segundos. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos algo de lo que estamos observando. Parte de T igual 0, llega a un punto máximo 4 hacia arriba y después empieza a bajar de nuevo. Parte de bien abajo, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, llega a 4, luego empieza a bajar, hay un espacio que se detiene y luego sigue bajando. ¿Está bien? Entonces, la idea es ahora que usted, en un par de minutitos, genere el esquema e identifique que tiene el problema. Identificamos, el problema dice construye un gráfico posición versus tiempo. Aquí está, gráfico, posición versus tiempo, donde en el eje Y tenemos el espacio, más menos, Es frontal en este profesor. y en el eje T tenemos tiempo. ¿Está claro? Entonces aquí vamos a colocar por dónde va pasando el planeta, ¿verdad? Que parte de aquí abajo. Se nota que era viejo la voz. Es tan lindo. Que parte de aquí abajo y va a empezar a subir. Entonces, 3 minutitos para que ustedes llenen ese gráfico indudablemente en su apunte. ¿Qué significa entonces pasar los puntos a este gráfico? Que estamos generando el gráfico de movimiento o la curva de movimiento. ¿Cómo se mueve el planeta? ¿Cómo le está yendo? Estoy mirando al chat. Hay gente en la sala de espera, está Josefina Díaz. Muchas gracias por avisarme. Entonces, empezamos a llenar y para eso vamos a avanzar una lámina y aquí tenemos el esquema, revisemos que tenemos un movimiento que es un movimiento rectilíneo, tenemos el identificar, tenemos el esquema y tenemos el concepto movimiento rectilíneo, ¿ah? Porque estamos en un solo eje, en el eje X. Pero si se dan cuenta, en algunos momentos el planeta recorre una casilla en un segundo y en otras hay veces recorre 2 casillas en un segundo. Por lo tanto, hay aceleración, que pasa de 1 metro segundo a 2 metros segundo. Y así sucesivamente. Pero luego, cuando llega a 4 arriba, cambia de dirección, empieza a bajar. Eso significa que este cosito que tenemos acá empieza a subir, llega al máximo que es 4, ahí, y llevaba una dirección hacia arriba. Y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar,
y llega al mismo punto de partida. ¿Está bien? Entonces veamos la lámina que sigue. Aquí tenemos, por ahí mirando e ir llenando. Ahí pusimos 2 puntos iniciales para ver. Ahí partió. Acá parte. Y paró en el -3 en un segundo. Partió en 4 y paró en -3, ¿verdad? En un segundo. No nos olvidemos que este tramo que está acá, de aquí a acá, es un segundo. ¿Ya? Un segundo. Entonces, parte de aquí, del -4, -3, y de ahí se salta al -1. En el otro segundo se saltó al -1. Se dan cuenta de que aquí recorrió 2 casilleros, 1, 2, en un segundo. Por lo tanto, cambió velocidad. Aquí hay una aceleración. Aquí tenemos velocidad 1 y aquí arriba tenemos velocidad 2. Si esto está a 2 metros, acá tenemos 2 metros en un segundo. Y acá tenemos 1 metro en un segundo. Luego sigue, ¿verdad? Estamos en el punto -3, aquí viene, de -3 se salta a -1 y después a 1, después sigue 2, 3, 4. Veamos, entonces, del -1 se salta a 1, 2 casilleros en un segundo, después se salta cada un casillero hasta que llega a 4. Entonces acá la velocidad es constante, 1 metro segundo, acá 2 metros segundo, 2 metros segundo y partió con 1 metro segundo. Por lo tanto, el movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado, sí, pero hay un momento que para. Por lo tanto, es retardado, porque si viene con una velocidad y para, se retrocede, ¿verdad? Es retardado. Entonces, vamos en 4, aumentemos un casillero, ahí veíamos, y llegamos a 4. Llegamos a 4. Entonces vamos a esperar que dé la vuelta, porque en 4 tenemos que mirar cómo se devuelve. En 4, 1, 2, se demoró 2 segundos acá, estuvo parado. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ese estuvo parado. Estamos acá. Claro, acá si colocamos el vector velocidad, es horizontal. ¿Ya? Horizontal. ¿Qué significa horizontal? Horizontal, ¿cuál te escribir con el botón? Horizontal significa que la velocidad en ese tramo es 0, estuvo detenido. Por lo tanto, si venía con una velocidad 1 metro, 2 metros, venía a 2 metros por segundo y aquí paró. Para parar, tiene que retardarse, tiene que llegar a 0. Y luego, después que está detenido acá, parece que era, ahí está detenido, salta 1 y después se va al -4. Salta 1 y a la final termina allá abajo en el -4. Salta 1, 1, 1 y termina en el 0,4 que luego se devuelve. ¿Ah? Algunos podrían haber considerado en la prueba, ¿verdad?, que allí en el -1 terminó, que terminó en el -1, cuando viene de regreso.
ahí. Y luego se fue a colocar al punto de partida de nuevo. Podemos considerar dos, que aquí terminó o aquí terminó. Da lo mismo para efecto de corrección con la matriz, se van a considerar los dos puntos como buenos, ¿no? Porque uno podría decir ahí terminó y después se fue a repetir el ciclo. Entonces de acá está partiendo de nuevo, ¿tá? Pero termina y hay un tiempo antes que parta. Es decir, terminó acá y hay un tiempo más acá para partir, ¿tá? Entonces uno dice, aquí terminó. Hay un tiempo y aquí parte. Y tuvimos el modelo que era igual al espacio, es igual a la velocidad por el tiempo. Y nosotros sabemos que hacia arriba, con pendiente positiva, ¿verdad?, está aumentando y negativa que viene bajando. Una sube y la otra baja. Y si la velocidad es cero, el espacio es cero. No recorre nada como sucede en este punto que está allí. Entonces, ese sería la respuesta, ¿verdad?, a nuestro problema. ¿Cuál es la respuesta? Análisis de resultados. Es un movimiento rectilíneo. No podemos decir que sea acelerado, retardado, no lo podemos juntar todo, ¿verdad? Entramos, cambia su velocidad, acelera en otra, desacelera. Hay cambio de sentido. En un momento va en sentido positivo y en otro momento en sentido negativo. Y también hay momentos en reposo. Este sería el análisis de este monito. Velocidad 1, velocidad 2, hay aceleración, hay desaceleración, porque aquí para, hay movimientos en reposo y hay un cambio de sentido. Este sentido es hacia arriba, positivo, y aquí viene bajando. ¿Se entiende? Estoy mirando el chat. Ah, algunos pensaron que el GIF se había quedado pegado. Sí, recuerdo que yo estuve durante toda la prueba y hubieron bastantes preguntas si es que se había quedado pegado el mono, ¿ya? La imagen GIF que está acá. Pero si uno lo mira, cuenta los segundos, claro, ahí da la impresión que se paró y después continuó, pero estaba hecho en el ejercicio. A lo mejor faltó explicar un poco en el enunciado que parte y termina en 4, ¿verdad? En menos 4. Bien, continuamos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Todas las preguntas que quieran. Ya, es que en esa parte que se detiene, no sé si se podría como contar correcto los que lo vieron detenido y los que no, porque al menos yo pensé que era un fotograma que corría más lento, porque se dice que los fotogramas cuentan por un segundo, no sé si me explico. En las instrucciones decía que cada fotograma pasaba en un segundo. Ah, y también que se detuvo un segundo, sí, podría ser. Mira, yo creo que eso, cuando se genere la corrección, nosotros ya estamos graficando todos los chats que se generaron en la prueba. Y ahí hubo problemas de subir la foto, porque el Canva en algunos casos aceptaba o no aceptaba. En otros casos subieron la respuesta y Canva se las borraba. En otro, la hoja quedó muy chica para subir resultados, etc. Y yo creo que esas cosas vamos a tener que conversarlas nosotros, el equipo académico,
y tomar algunas modificaciones probablemente en la rúbrica de corrección. ¿Ah? No te puedo decir si sí o si no, sino que eso va a depender de una reunión que tengamos. ¿Eh? Pero lo tenemos presente. ¿Ah? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda respecto a lo de análisis y resultados. Si nosotros no hubiéramos puesto eso, ¿nos descuenta puntos? No, esto es lo que yo uso para desarrollar problemas. ¿Ah? Ah, ya. Ya, gracias. Eso es para que usted tenga metodológicamente la meta. ¿Por qué análisis de resultados? Incluso les dije un día, en una prueba puse yo, calcule el volumen de una lágrima en mecánica de fluidos, no en este programa. Y salió el resultado del problema, la gota de lágrima salió 1,2 y algo metros cúbicos. ¿Se imaginan el tamaño del ojo? Que si la gota es 1 metro cúbico, ¿verdad? Es 1 metro por 1 metro por 1 metro la gota, el ojo está igual que el cuento del pescador, que sacó un pescado que tenía este tamaño de ojo. ¿Ah? Para eso el análisis de resultados, para ver si donde llegué está bien. Ya, profe, gracias. Nada. Continuamos entonces. Vamos a nuestro segundo problema. Tengo una de la puerta. Está en la sala de espera. Nuestro segundo problema. Una molécula de agua. Acá hay que tener cuidado. ¿Ya? Una molécula. Es decir, es un compuesto de varios átomos. En este caso, oxígeno, hidrógeno. Como se muestra en la figura. En la figura, si empezamos a jugar un poquito con el esquema, nos vamos a encontrar que este que está acá es el oxígeno, este, oxígeno, y este es un hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Bien? Mirando el esquema, estoy analizando el esquema, de acuerdo a las instrucciones que se dan en el gráfico, de acuerdo a la información que está en el gráfico. Calcule y analice. Primera pregunta. De acuerdo a la geometría, ojo, geometría del problema, calcular el ángulo, calcular el ángulo, en función del dibujo. ¿Qué tenemos en el dibujo? Ahí nos pusieron el ángulo. Ese ángulo nos están pidiendo. Y acá nos dieron la distancia de hidrógeno a hidrógeno. Esta es la distancia de hidrógeno a hidrógeno. Se supone que esto está partiendo del centro del oxígeno. Por lo tanto, el radio o este lado que está aquí, ese lado, ¿verdad? Va a ser igual a esto, 0,28, bajamos, dividido por 2. Entonces, acá tenemos que este vale 0,14. ¿Está bien? 0,14 nanómetros. ¿Verdad? Entonces conocemos este lado. Necesitamos conocer el ángulo. Pero nos vamos a anticipar un poquitito. Ustedes deben pensar en identificar, geometría lo dijeron, el átomo de oxígeno y nitrógeno que acabamos de hablar, y la distancia, hidrógeno a hidrógeno, y el ángulo que forma el hidrógeno con el otro hidrógeno respecto de un origen generado aquí
en el átomo de oxígeno. Y nos piden calcular esto que está acá. Si ustedes se acuerdan que yo prolongo esto para allá, prolongo esto para acá, estas dos líneas, esta, son paralelas. Y esta es una transversal. Y se generan acá ángulos alternos internos. Este ángulo que está aquí es igual a este que está acá arriba. Y como esto es simétrico, esto tiene el mismo largo para acá, este ángulo también es el que andamos buscando. Por lo tanto, esa raya verde es un ángulo que mide 180 grados, es un ángulo extendido. El 8 me quedó roseo. No importa, ustedes entienden. Ahí. 180 grados. Entonces, 3 minutitos para que ustedes planteen el concepto, el modelo, evaluar y análisis de resultados. Veamos cómo responden entonces la pregunta 1. De acuerdo a la geometría del problema, ¿cuál es el valor del ángulo θ? Calcule y escriba el desarrollo. Buen chiste. Estoy mirando los chats, colocan algunos bien jocosos. Caminemos un poquitito. Concepto. Aplicamos el concepto de ángulo extendido, ¿verdad? Es lo que acabo de decir. Este ángulo, ángulo extendido. Este ángulo. ¿Ah? Ese es el ángulo extendido. Ese es el concepto. Y el modelo, evidentemente, el ángulo extendido es igual a 180 grados. Y también, ojo aquí, es igual a pi radianes. Acuérdense que pi radianes equivale a 180 grados, porque 2 pi radianes es la vuelta completa. Entonces, media vuelta es pi radianes. Y aquí tenemos una igualdad. No se olviden que de esta igualdad uno puede sacar 2. 180 dividido por pi radianes, que vale 1. Pi radianes, eso vale 1. Y también se puede sacar al revés. Pi radianes, dependiendo qué queremos cambiar. Pi radianes partido por 180 también vale 1. ¿Ya? Por 180 grados también vale 1. Esto es un 1 y esto es un 1, que está revestido en forma distinta. Por lo tanto, esta igualdad sirve para cambiar unidades. Entonces, evaluar, es decir, aplicar el modelo para poder buscar el resultado. Evaluar. Avancemos una entonces. Y ahí está.
aprovechamos la definición de ángulo extendido, por lo tanto, tenemos dos ángulos, ¿verdad? Θ más 106 igual 180. Ahí está. Pasamos el 106 para el otro lado y nos queda θ igual 37 grados. Pero la respuesta también podría haberla alguno de ustedes dado en radianes. Por lo tanto, tenemos 37 grados y aquí está la trampa piadosa, ¿verdad? Que estamos multiplicando por un número 1. Este que está acá, esto es un número 1. ¿Por qué usé ese 1 y no el otro 1? Porque tengo que simplificar grados. Grado con grado. Y la respuesta me queda en radianes. Entonces, 37 por pi, 3,1416, dividido por 180 me da 0,65 radianes. Que colocamos a nivel de análisis de resultados. Los resultados, el ángulo θ igual a 37 grados, ¿verdad? O 0,65 radianes. Esa es la respuesta a la pregunta número 1. ¿Cuál es el valor del ángulo en función de la geometría mostrada en el esquema? ¿Está claro? Veamos la pregunta 2. Ahí está. ¿Cuál es el valor de la distancia entre el átomo de oxígeno y uno de nitrógeno? Calcule a partir de la figura 1, exprese su resultado en metros. Metros. ¿Qué nos están pidiendo entonces? Nos están pidiendo la distancia entre el átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Perdón, al revés, el del oxígeno con uno del hidrógeno. Es decir, nos están pidiendo, acá tenemos el oxígeno, acá tenemos el hidrógeno, y nos están pidiendo esta distancia. Esta. ¿Y qué conocemos del ejercicio anterior? El ángulo θ. ¿Qué más conocemos? Habíamos dicho este lado, que corresponde a la mitad de 0,28. ¿Y qué es lo que es la mitad de 0,28? Corresponde a este lado adyacente. Bien, planteen entonces ustedes los conceptos, el modelo, el evaluar y el análisis de resultados. 5 minutitos para hacer eso. No se olvide que si tienen dudas le pueden preguntar a nuestros amigos, a Gabriela y a Iván, que están de coanfitriones. Ellos tienen la posibilidad de hablar directamente con ustedes, responder en términos personales. Entonces tienen que plantear los conceptos que están involucrados en los rayones que puse allí sobre la imagen. ¿Sí?
Hola, creo que el compañero iba a decir que están preguntando si la otra semana va a haber un control, porque esa semana tenemos 2-1, entonces igual sería sobrecargo. Ah, no sabía decirlo. Ya, pero vamos a tratar de responder esta información a través de un curso. ¿Ya? Yo voy a mandar un correo al coordinador preguntando si va a haber quiz, me está preguntando, ¿verdad? Sí, Quiz la semana que viene. Para que el profe Daniel suba, que el coordinador suba la respuesta a esa pregunta. Lo voy a tener presente. Ya, veamos. Pongamos que pasaron los 5 minutos. Ahí tenemos el concepto. Lo está diciendo el triangulito azul que generamos ahí arriba, ¿verdad? Que nos están preguntando por este lado, por este. Y ese lado, ustedes saben que es la hipotenusa. Es la hipotenusa. Y tenemos el lado adyacente. Y tenemos el ángulo. Entonces es una función trigonométrica que relaciona el coseno. El lado adyacente, no se olviden que es el coseno. Entonces el modelo que aplicamos para resolver esta parte es coseno del ángulo es igual al lado adyacente partido por la hipotenusa. ¿Ah? Y el lado adyacente, no nos olvidemos, que es la mitad de esta distancia que está acá abajo. ¿Está bien? Entonces tenemos que evaluar de acá. Y como nos están preguntando por la hipotenusa, este pasa para allá y este pasa acá abajo. ¿Ya? El que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, el que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, nos queda que para evaluar tenemos una función, el modelo, porque nos están preguntando a nosotros por la hipotenusa según el triángulo azul de ahí arriba. Y eso va a ser igual al L adyacente dividido por el coseno. Profe, de la una coseno. interrupción, discúlpame. Hay un compañero que está en la sala de espera, se llama Benjamín. Ya, gracias por avisarme. Está Benja, que está de afuera. Ya. Entonces, tenemos, esa es la función para evaluar el problema. Entonces, tiren ustedes números y vean cuánto les da. Es que la calculadora, ¿verdad? Calculen el coseno de 37, creo que salió, y el lado, la mitad del lado es 0,14, dividan y ahí les va a salir el valor distancia entre hidrógeno y oxígeno. La distancia entre el hidrógeno y el oxígeno. Ahí está. Entonces tenemos que el L adyacente es 0,28 dividido por 2 en nanómetros, que da 0,14. Evaluamos la hipotenusa, como dije, es el lado adyacente, partido por el coseno 37. Yo le puse el resultado acá. Eso debe darle la calculadora. ¿Por qué lo puse allí? Porque cuando trabajan en el computador les da un número distinto, cercano, pero es distinto. Porque el computador trabaja con radianes. Entonces hay que usar un 1 para transformar el 37 grados a radianes. ¿Ya? Entonces nos queda 0,14 nanómetros por
dividido por 0,799 y eso da que la distancia es 0,75 nanómetros. La distancia que hay desde aquí hasta acá, esa, la distancia hidrógeno, perdón, distancia oxígeno, hidrógeno, vale entonces 0,75 nanómetros, pero pidieron el resultado lo pidieron en metros. Entonces, en el análisis de resultados, como me pidieron en metros, el nano es 10 elevado a la menos 9. Entonces me queda 0,175 nanómetros, que es lo mismo 0,175 por 10 elevado a la menos 9 metros. Acá también se podría, porque hicieron muchas preguntas por el número de decimales. Acá también podría haber sido 0,18. Aproximamos al 5. ¿Ya? Ustedes cuando tienen un 0,5 en alguna prueba no preguntan nada si se lo subimos o no lo subimos, si lo eliminamos o no lo eliminamos. Piden inmediatamente que lo suman. Así que ahí podríamos haber escrito 0,18. ¿Se entiende? Estoy mirando el chat para saber si están ahí o no están ahí. Si no, pregunta. Profe, una pregunta de nuevo. Si lo puse con un decimal, o sea, con 2 decimales, me refiero, yo puse a un número de 1,77 por 10 a la menos 10, no sé si igual contaría. Sí, correcto. Ahí, Correcto. ok. Correcto, si lo que importa es que esté en metro, que haya sacado el nano. ¿Mm? Porque podríamos haber escrito también 175. Bien, sigamos con la pregunta número 3. Ahí está. Entonces, nuevamente, tenemos cómo se compara el radio de Bohr, que es 0,053 nanómetros, con el valor obtenido en la pregunta anterior, que nos salió, voy a anotarla acá, ¿verdad? Para acordarnos que la distancia hidrógeno, oxígeno, salió igual a 0,18. ¿verdad? Comparamos la misma unidad, nanómetro. Porque aquí estamos comparándonos con el nanómetro del radio de Bohr. Y acá tenemos un radio, ¿verdad? Un radio entre el oxígeno, una distancia entre el oxígeno y el hidrógeno. Acá se ve, mire, en el monito que está dando vuelta, ahí está el radio. ¿Ah? Ahí está el radio. Hasta por ahí llega más o menos. Entonces, ese es el radio. Y nos están preguntando este radio que calculamos nosotros o distancia, ¿verdad? O distancia, le llamamos radio distancia. Este lo están comparando con este valor, con R sub 0 del átomo de Bohr.
Entonces ustedes, unos 5 minutitos para que se planteen. No se olviden de consultarle, ¿verdad?, a Iván o a Gabriela, nuestros ayudantes que están de coanfitriones, si tienen alguna duda respecto de. Yo voy a seguir hablando un poquitito del monito que está dando vuelta. ¿Ah? Si da vuelta y hay una masa, vamos a cambiarle de color un poco al lápiz. Color de lápiz, acá está color de lápiz, y le vamos a colocar uno distinto. Entonces tenemos el radio. Miren, ahí va pasando esto, va dando vuelta. Por lo tanto, dando vuelta, allí tiene una velocidad tangencial a la redondela. A esta. Debería haberla borrado ahí porque pasa por detrás. Esta parte no se ve porque pasa por detrás. Ah, que se borra todo el mundo. Entonces aquí está dando vuelta. Viene por allá. Esto está dando vuelta en este pato. Ahí. Entonces tenemos una velocidad ahí tangencial. Si tenemos R y tenemos V, tenemos omega. Acuérdense que omega Q R igual B. ¿Ah? Y además, eso tiene una masa. Masa por la velocidad me da el momento. ¿Sí? El momento. Entonces acá nosotros tenemos el momento del hidrógeno. Porque tenemos la masa, tenemos el radio, tenemos la velocidad y tenemos m. Pero acá ese radio, ¿a qué corresponde para compararnos con el átomo de Bohr? ¿A qué corresponde? Es lo que ustedes están respondiendo. ¿Ah? Entonces tenemos la masa, que es la cantidad de movimiento del hidrógeno que está dando vuelta. Y nos están pidiendo compare este radio que está aquí, este verde, nos están pidiéndolo, compárelo con el de Bohr. Entonces aquí tenemos que recordar nuevamente conceptos. ¿Ah? Conceptos. ¿Qué conceptos tenemos involucrados? ¿Qué conceptos tenemos involucrados? Radio de Bohr, ¿verdad? Con el radio de ahora. Este radio es de una molécula que está girando. ¿Ah? De una molécula. Y el átomo de Bohr, ¿verdad? Acordémonos, es un electrón que está dando vuelta en el hidrógeno. Y aquí está el radio de Bohr. Este radio, comparado con este otro, ¿verdad?, es mucho más grande. Este es más chico y el nuestro que sacamos, el 0,18 nanómetros, es bastante más grande que este que está acá. Por esa razón, porque este es un electrón que da vuelta en el hidrógeno.
atómico. Entonces ese es un spin atómico. Y el otro es un momento angular de la molécula, y eso es L. Entonces tenemos el radio del momento angular, y este otro del de Bohr es el radio del spin del electrón. Entonces veamos qué le pusieron ustedes. Siguiente, en concepto, ahí está. El radio de órbita de Bohr es de un átomo de hidrogenoide, del hidrógeno. Se calcula con una fórmula, ahí está el radio, ¿verdad?, de Bohr, que sale de una ecuación de la constante de Planck, de la permeabilidad del aire, ¿verdad?, de la masa y de la carga, etc. Corta. Salió 0,053. Salió 0,053. Y en el caso nuestro, ¿verdad?, salió 0,18. ¿Ya? Nanómetros. Bastante más grande. Continuamos. La distancia interatómica o de spin es menor que la distancia intermoléculas o intermoleculares. Porque imagínense que nosotros hubiésemos tenido una molécula de otra cosa que tenga 3 hidrógenos. Por lo tanto, ya no estaría en un plano. Porque este monito que tenemos acá, el del agua, está en un plano, ahí ve, están en plano. Todo cuando pasan, ¿verdad?, queda todo en un plano. Ahora ahí está todo en un plano. Si hubiese tenido una tercera pata, ¿verdad?, un tercer hidrógeno, otra molécula de algo, ¿verdad?, sería un volumen, sería volumétrico. Entonces no tiene nada que ver el radio del spin con el radio de una molécula. Las distancias son más grandes en las moléculas. Esa era la respuesta de reflexión, para que compararan cuando vieron momento angular L y spin electrónico S, que es como el planeta Tierra, ¿verdad?, que el momento angular está definido como centro el Sol, ¿verdad?, que es el momento de traslación. Pero el spin de la Tierra es el día y noche, que la Tierra va girando. Es decir, tenemos un radio de la Luna, por ejemplo, es mucho más chico que el radio de traslación de la Tierra respecto del Sol. Es un poco como analogía. Entonces las distancias son más largas. Ese es el resultado de la pregunta 3, que nos estaba comparando con el átomo de Bohr. Siguiente, la pregunta número 4. Aquí trabajen ustedes, a ver, considerando la masa de un protón ahora. Es decir, el hidrógeno que está dando vuelta ahí, el blanco, es un protón que tiene esa masa, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y los datos de la figura 1, no olvidemos que ahí está el radio, ángulo, ¿tá?, que son datos, que ya los teníamos, con la diferencia que ahora se nos agregó al análisis de identificación de datos, se nos agregó la masa del protón, momento angular y velocidad angular. ¿Ah? Entonces se nos agregó protón, ¿ah?, se nos agregó la velocidad angular y nos están preguntando por el momento angular y la aceleración centrípeta.
nos preguntan por esas dos cosas, signo de pregunta. ¿Cuánto vale el momento angular y la aceleración centrípeta? Entonces nos corresponde plantear, porque ya el esquema está, ¿verdad? Se puede complementar el esquema. Tenemos el esquema, ya identificamos. Y acá la identificación nos falta, que nos están preguntando por la aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale? Ese me faltó poner. Entonces, hay que plantear los conceptos, buscar los modelos para hacer los cálculos, evaluar los modelos y luego interpretar los resultados. Vean ustedes si pueden resolver este punto número 4. 5 minutitos para que jueguen un poco. Mientras podemos hacer algunas reflexiones aquí mirando el monito que gira. Tenemos L, marcamos delante que teníamos R, L, marcamos que teníamos por ahí más o menos, ahí teníamos R, y después habíamos también dibujado una velocidad cuando llega acá a esta esquina, y habíamos dicho que teníamos acá la masa. Y acá está la velocidad, y la masa por la velocidad es el momento, y R cruz momento es L. Es decir, para calcular L, ¿tenemos el valor de R? Sí, que es la mitad del diámetro. El 0,28 lo tenemos, sí. ¿Tenemos la masa? ¿Protón? Sí, ahí está. ¿Tenemos la velocidad? Por ninguna parte. Por lo tanto, de aquí, para poder responder esa pregunta, esas dos preguntas, nos falta evaluar la velocidad. Entonces, cuento corto, tenemos 3 modelos para calcular el L, un modelo para calcular la aceleración centrípeta, segundo modelo, y para calcular la velocidad, tercer modelo. Es decir, yo puedo resolver el problema si tengo las 3 ecuaciones. Si tenemos las 3 ecuaciones, podemos resolver el problema. Veamos los conceptos. Allí tenemos los conceptos. Concepto de L. Nos piden calcular momento angular. Ahí está. Momento angular. Acá está el momento angular L. Tenemos B, tenemos P, tenemos R. Y el momento angular, ¿verdad?, corresponde al vector L perpendicular al plano definido por R
y BOP. Claro, este vector L es perpendicular a R y es perpendicular en todo momento al plano. Y en el plano está B o P, porque R con B definen el área, acuérdense, el área, por lo tanto está en este plano. Y L es perpendicular en todo momento a este plano. En todo momento. Ese es un concepto. Y luego, la aceleración centrípeta. Acá tenemos la aceleración centrípeta, ¿verdad? Que es la suma de esta velocidad con esta otra. Y nos da una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro. Porque si acá tenemos una masa y cortamos esta fuerza, la masa sigue de largo. Es decir, la Luna se nos va de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una aceleración centrípeta que la retiene y la hace dar vuelta, la hace dar vuelta y la hace dar vuelta. Entonces, por definición, la aceleración centrípeta se debe a que el vector velocidad va cambiando a cada instante cuando el cuerpo realiza un movimiento circular. Ahí está el planteamiento de los conceptos a las dos interrogantes. Con dos monitos fue suficiente poderlo explicar. Con ello, con esa explicación, ustedes ya debieran ser capaces de encontrar los modelos y evaluarlos para mirar cuál es el resultado. Vean si son capaces de hacerlo para saber si en la prueba lo hicieron bien o les fue más o menos. Veamos. Ahí están los modelos. ¿Ah? Miren, aceleración centrípeta con el esquema que agregamos, ¿verdad? Es igual a esa expresión. Pero si miramos nuestros datos, no tenemos B. No está B. ¿De dónde lo saco? Seguimos. Nos están pidiendo L. Ya sabemos que es perpendicular, 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 por lo tanto el seno de 90 vale 1. Y me queda esta expresión. Y nos olvidamos del producto cruz. ¿Ah? Porque nos están preguntando por el módulo de L, ¿cuánto vale? Porque ya sabemos que va hacia arriba. Acuérdense la regla de la mano derecha. O el reloj. Coloquen el reloj debajo de la molécula de agua que está dando vuelta. ¿Está dando vuelta en favor del reloj o contra el reloj? Contra, ¿verdad? Va contra los minuteros, segundero y todo. Entonces, el L queda mirando hacia arriba. Cada vez que algo gire contra las manecillas del reloj, el vector producto cruz queda mirando hacia arriba. ¿Bien? De nuevo, cada vez que algo que esté dando vuelta en un plano sea antihorario, el vector que representa el producto cruz es perpendicular a la esfera del
reloj. Ahí, en este caso, es L, porque tenemos el R y el B, y el L, ¿verdad?, queda mirando hacia arriba. Porque si miramos esto, va contra, gira para allá, va contra la manija del reloj. El reloj gira para acá. Y ese está girando para allá. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos los modelos. Y, si se dan cuenta, en este modelo del momento angular, en ese modelo del momento angular tenemos V. Nuevamente. Ahí, y lo teníamos acá. Entonces, estamos obligados a calcular V, y V respecto de omega, ¿verdad?, es esta expresión que está aquí, este modelo. La velocidad tangencial es igual a omega por R. Y nosotros necesitamos la velocidad tangencial. Entonces, de acá vamos a calcular, ¿verdad?, a evaluar, en otros términos, vamos a evaluar de aquí para allá. Calculamos V, ¿ya? V lo reemplazamos acá y después lo reemplazamos aquí. Y habremos evaluado nuestro problema. Veamos cómo se hizo. Ahí tenemos. La velocidad primero calculamos. Velocidad, tenemos radio y tenemos omega que lo dieron en el problema. Ahí está. Y el modelo era V igual omega por R. Velocidad omega por R. R omega y nos da 2,16 metros segundo. Tenemos la velocidad. Y esa velocidad, dijimos, la reemplazamos en el modelo del momento angular. Allí lo tenemos. Momento angular. ¿Qué necesitamos? La masa. Ahí está. ¿Qué más? La velocidad. La acabamos de calcular. ¿Qué más? El radio. Ahí está. Colocamos todos los datos allí y multiplicamos. ¿Ah? Y multiplicamos. No se olviden que aquí hay un nanómetro. El nano es, multiplico por 10 a la menos 9, que este un 1 corresponde a un nanómetro. Cancelamos el nano y nos quedan las unidades en metros. Metro por metro, metro cuadrado, segundo y kilogramo. Y acá teníamos menos 27, menos 9, nos queda, en definitiva, multiplicando y corriendo la coma, menos 37. Y este es el valor del momento angular. ¿Estamos bien? Y ahora calculamos, nos falta evaluar la aceleración centrípeta. Allí tenemos nuestro modelo. Velocidad al cuadrado, 2,16 metros segundo elevado al cuadrado. Ahí está. Radio. El radio de la molécula, este que está acá arriba, ¿verdad? Este que está ahí, 0,14, y nos da 0,33 por 10, nuevamente el nano. ¿Ah? Acá es menos 9, pasa arriba,
a menos 9, corrimos la coma y nos queda por 10 a la menos 10 metros segundo al cuadrado. Allí evaluamos el problema. Luego hacemos el resumen, análisis de resultados del problema 2, y ahí están los resultados a cada una de nuestras respuestas, ¿verdad? La aceleración y el momento angular. Eso. Se agradece su atención y asistencia. Y me agradecería que pusieran, ¿verdad? Sí. Está bien, ¿entendieron? ¿No entendieron? Para programarme yo para la próxima clase, cambiar la metodología, cambiar la forma de explicar, o, si entienden, seguiremos más o menos similar. De todas maneras, como hoy día es, ojo, es viernes, solamente se puede chatear y toda, ¿verdad?, el carrete online. No se olviden de cuidarse. También el cuidado de ustedes involucra a la familia. Cuiden a la familia. Claro, así que les deseo un muy buen, feliz término de día y mejor aún para el término de esta semana. Muchas gracias, Iván, Gabriela, por atender a nuestros estudiantes y esperemos, como siempre, que les vaya muy bien.